tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Espacio Salud, espacio del Centro Médico de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. El pasado próximo 14 de marzo se conmemoró el Día del Riñón. Por eso este Espacio Salud vamos a dedicarlo a hablar con médicas nefrólogas. En este primer y segundo bloque vamos a hablar con la médica nefróloga pediátrica, doctora María José Rodríguez, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctora, bueno, el 14 de marzo próximo pasado se conmemoró el Día del Riñón, ¿no? Un día fundamental para ustedes, los médicos nefrólogos, para la gente que integra el centro de diálisis del Centro Médico de Salto. ¿Qué instituciones promueven esta fecha y cuál sería el lema de este 2024? Bueno, sí, el Día Mundial del Riñón, porque es un día mundial, ¿verdad? No es solo nacional, es el Día Mundial del Riñón, es el segundo jueves, por lo general, de marzo de cada año, donde cada año regresa el Día Mundial del Riñón, para promover e insistir, ¿verdad?, en lo que es promocionar la salud, ¿verdad?, del riñón. Las instituciones que están atrás de toda esta movida, ¿verdad?, son como llamamos las fuerzas vivas, que son todo lo que es la Facultad de Medicina, la Cátedra de Nefrología del Hospital de Clínicas, la Sociedad Uruguaya de Nefrología, y bueno, y todas las instituciones, ¿verdad?, que participan en esto, que es una movida, no solo, ya insisto, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. El lema de este año, del 2024, fue Salud Renal para Todos, ¿verdad?, insistiendo en lo que es el promover la accesibilidad y la equidad, ¿verdad?, para la atención en la salud renal y en el acceso a los medicamentos óptimos de forma también equitativo para toda la población. María José, como pediatra y como pediatra en nefrología, ¿no? Como especialista, ¿las familias tomamos conciencia de la salud renal en los niños o lo pensamos eso como, bueno, es en los adultos únicamente? Sí, eso pasa un poco y bueno, agradecer la invitación para poder insistir en la promoción de los hábitos saludables que debemos insistir, ¿verdad?, ya desde la infancia, es más, desde la gestación. Vamos a ver, es bien sabido que existe toda una relación entre lo que es la masa nefronal funcionante del recién nacido, que cuanto menor masa renal funcionante, mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Por eso es sumamente importante todo lo que es ya desde los controles del embarazo, ¿verdad? El control del embarazo, el tener todo controlado, la parte metabólica, ¿verdad?, la parte también estructural, porque en los niños, a diferencia del adulto, que la enfermedad renal va más asociada a otras enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, en el niño es muy diferente las causas de enfermedad renal crónica y son más patologías estructurales, anatómicas, ¿verdad?, malformaciones de la vía urinaria y del riñón. Entonces eso es muy importante ya poder detectarlo, ¿verdad? En el recién nacido, en las últimas décadas, todo lo que es la ecografía prenatal ha cambiado mucho eso. Antes no sabíamos que niños tenían malformaciones de la vía y aparato urinario hasta que hacían, por ejemplo, una primera infección urinaria o alguna alteración, ¿verdad? En los controles después en salud detectábamos hipertensión arterial y yendo a estudiar al niño se detectaba que había una malformación. Bueno, hoy en día eso se supone que no puede pasar, existe los controles del embarazo, que si una mamá se controla adecuadamente y hace la ecografía prenatal, se ha adquirido, ¿verdad?, expertise. Cuando se empezaron a hacer las ecografías prenatales había veces que no se detectaban, pero ya en los últimos años se detectan, ¿verdad?, simplemente alteraciones de la ecogenicidad, por ejemplo, de los riñones, la presencia de un riñón único, de riñones de pequeño tamaño, de riñones que puedan tener malformaciones, como una doble vía, como diferentes cosas que ya ponen a ese recién nacido en riesgo de tener ya en su infancia, ¿verdad?, patología renal y ni que hablar en la adultez. Por eso es muy importante trabajar con las familias, ¿verdad?, de todos los niños. Vamos a ver que los hábitos que promocionamos son hábitos saludables que se los promocionamos a todos los niños, que deberían tener todos los niños, pero más aún y haciendo énfasis en ese grupo de riesgo. O sea que esas patologías que tú acabas de mencionar ya desde el embarazo, mediante las ecografías, si la mamá se controla adecuadamente en los 3 trimestres, ya vendría la mamá sabiendo si ese bebé
tiene algún problemita algún renal, riesgo, algún exactamente. Que a veces se detectan cosas que después en la ecografía postnatal resulta que no son tan graves, ¿verdad? Pero sí es un screening y siempre, eso es otra cosa que es muy importante, cuando hay algo alterado en la ecografía prenatal, la mamá debe quedarse con esa información y decirla luego al pediatra, pues nosotros, el pediatra debe realizar una ecografía postnatal para confirmar si existe o no eso que se había detectado precozmente en la ecografía prenatal. Que tiene que ser una ecografía idealmente a la semana de nacido el recién nacido, no en los primeros, a veces con la ansiedad que manejan, ¿no? De que bueno, se había detectado algo, se hace una ecografía muy precoz, que tampoco es tan certera, ¿verdad? Porque puede subestimar algunas cosas que después de la semana es lo ideal. Doctora, para aquellos padres que nos están mirando, los factores de riesgo a tener en cuenta en ese bebé, bueno, que se está gestando o en ese niño recién nacido. Y bueno, hay muchos, ¿verdad? Uno, como ya dijimos, el control del embarazo, evitar, obviamente, infecciones y cosas que puedan provocar la prematurez. Sabemos que los niños prematuros también están dentro de un grupo de riesgo para enfermedad renal, ¿tá? Aparte de por su prematurez y por su menor masa nefronal, también porque muchas veces los prematuros están expuestos a internaciones en CTI, con antibióticos de amplio espectro que también pueden generar nefrotoxicidad, ¿verdad? Entonces son como cosas que se van sumando, el uso de diuréticos que a veces hay que usar en los recién nacidos y en los niños pequeños que pueden generar también alteraciones. Entonces, en esa primera etapa es muy importante el control del embarazo, ¿verdad? Después la alimentación es fundamental, ¿tá? En el primer año de vida ningún niño debe recibir sal, ¿tá? Los riñones son inmaduros cuando el niño nace y la madurez de todo el sistema del parénquima renal es recién a los 12 meses. Entonces, la sobrecarga renal que genera, que después vamos a ver, van a explicar todas las funciones de los riñones mis colegas, pero la sobrecarga renal que genera, por ejemplo, el comer con exceso de sal o comer con sal ya en el primer año de vida, la leche de vaca, cuando toman leche de vaca los niños que la mandamos a diluir, ¿tá? Que a veces no la diluyen los papás porque no entienden por qué. Bueno, es importante diluir porque la carga que tiene de magnesio, de calcio, de fósforo la leche de vaca no es la adecuada para un niño recién nacido, de la raza humana, digamos, claro. No es la adecuada para la raza correspondiente a esa leche, pero no para el ser humano. Entonces siempre hasta el año pedimos que la diluyan, ¿verdad? Y se le agregan otras cosas para ganar las calorías que se pierden al diluirla, pero es necesario diluirla. Y después, como decía, la sal, ¿verdad? Que la sal hasta el año, nosotros insistimos mucho en que los niños no reciban comida con sal ni reciban alimentos ultraprocesados. Y después en el niño más grande estamos viendo que nos preocupa, antes ver un niño con cálculos, con litiasis urinaria, era como una cosa extraña, rara. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Los niños están como expuestos, ¿verdad? A toda esa comida, ¿verdad? Ultraprocesada, que es llamativa, que es rica, que les gusta, pero todo lo que son los chips, y bueno, las gaseosas, los refrescos, todo eso que genera, ¿verdad? Que estamos viendo sobrepeso, obesidad en los niños, que nos preocupa, y a eso asociada litiasis urinaria, sin grandes defectos metabólicos que puedan explicar esa litiasis, ¿verdad? Se los estudia y no encontramos. A veces puede haber hipercalciuria familiares que sí, que pueden la presencia de ese defecto metabólico generar, ¿verdad? O promover que aparezcan cálculos en los riñones, pero muchas veces va más asociado a la mala dieta, a la dieta con alto contenido en sodio y baja ingesta de agua. Los niños realmente tienen un déficit en la ingesta hídrica, ¿verdad? Y entonces eso genera la formación de cálculos. Que tengan niños que estamos viendo con 3, 4 años que tienen que hacerse litotricia, que tienen que ponerse catéteres para poder, porque se dilata el riñón, imagínense, aparte del dolor que le genera a un niño estar internado, el dolor porque está la piedra, ¿verdad?, del cálculo en el uréter, que es muy finito y muchas veces como son muy finitos, los uréteres de los niños no lo pueden eliminar y hay que poner catéteres para que haya, ¿verdad?, para que puedan expulsar. Doctora, imagínate, te escucho atentamente y eso lo veíamos antes en personas adultas ya. Exacto. Ahora que ustedes lo estén viendo en niñitos de 3 y 4 años,
sin duda que, bueno, si no hay un factor de riesgo, algo genético, es por la alimentación. Entonces, exactamente. Las comidas chatarra, todo lo que vos dijiste. Exacto, por eso insistimos muchísimo en eso, ¿verdad? Son hábitos, como te decía, saludables que se lo decimos a todos los niños, el consumo a diario de frutas y verduras, ¿verdad? Las frutas tienen mucho potasio, que también la relación entre el sodio y el potasio en la orina hace que tiene que estar de una forma para que no se produzcan, ¿verdad?, los cálculos. Después el defecto de citrato, que el citrato está en los cítricos, ¿verdad?, en las frutas también, y muchos niños, bueno, no comen frutas y puede asociar ese defecto, ese exceso de sodio que comen con la comida chatarra y el no comer frutas que no aporta citrato, bueno, eso hace que la orina sea litogénica, se llama, ¿verdad? Hay un descenso de los inhibidores de la cristalización y un aumento de los promotores de la cristalización, y ahí aparecen los cristales. Y otra cosa es, muchas veces vemos niños que consultan porque tienen ardor para orinar, dolor para orinar, se les hace urocultivo pensando que es una infección urinaria, se les empieza antibiótico y luego el urocultivo da negativo, ¿tá? Y son niños que están expuestos a diferentes planes antibióticos y en realidad no tienen infecciones urinarias, lo que tienen son son síntomas urinarios vinculados a todo esto que estamos hablando de la alimentación y que genera esa como cristalización en la orina, que les genera como molestias, ¿verdad? Síntomas a nivel sobre todo urinario bajo, sin fiebre, pero que son niños que están siendo expuestos a diferentes planes antibióticos y que eso también nos preocupa. Porque el día que realmente necesitan. Exactamente, porque vamos como seleccionando flora, ¿verdad? Y vamos seleccionando bacterias y la resistencia a los antibióticos es algo que preocupa mucho, ¿verdad? Doctora, vamos a una pausa y ya volvemos. No nos dejen, que continuamos en el segundo bloque hablando con la pediatra en nefrología, doctora María José Rodríguez. Estamos hablando de lo que se conmemoró el próximo pasado jueves 14 de marzo, el Día del Riñón. Ya venimos. ¿Sabías que el laboratorio institucional del Centro Médico de Salto cuenta con tecnología de avanzada que permite automatizar gran parte de los procesos, ganando rapidez y seguridad en los resultados de cada análisis clínico que allí se realiza? Su equipamiento y técnicas de última generación en todas sus áreas contribuyen a la prevención y al tratamiento de muchas enfermedades, que sumado a la alta capacitación de los licenciados, bioquímicos y médicos especializados que allí trabajan, hacen que nuestro laboratorio brinde el servicio que nuestros usuarios tanto merecen. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. En ACUDE contamos con cobertura propia a nivel nacional y una amplia red de beneficios para toda la familia. Estamos en permanente capacitación para brindarte la mejor atención con la calidez de siempre. Únicos en el país que cuenta con una red propia de cuidadoras capacitadas y profesionales reconocidos a disposición, ofreciendo atención personalizada en compañía y beneficios de excelencia. Si aún no eres parte de la familia ACUDE, te invitamos a conocer
nuestras más de 20 sucursales totalmente equipadas. Seguimos avanzando, agradeciendo a toda la sociedad y en especial a nuestros afiliados por la confianza recibida, posicionándonos en la empresa de cuidados líder del Uruguay. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098 831 582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Segundo bloque de Espacio Salud, estamos hablando del Día del Riñón que se conmemoró el jueves próximo pasado, el 14 de marzo. Y bueno, qué mejor que dialogar con nefrólogas que integran el centro de diálisis del Centro Médico de Salto. En este primer y segundo bloque, hablando con la pediatra en nefrología, doctora María José Rodríguez, quien nos estaba contando la importancia de los controles también prenatales, de esas ecografías que se hacen las mamis cuando están embarazadas, para, bueno, prevenir y ver, si no, ver cómo podemos atender a ese recién nacido si es que viene con algún problemita renal. Doctora, ¿cómo se detectan desde la infancia entonces estas patologías? Bien, bueno, hay dos ítems que me parece que es importante destacar. Uno es el control de la presión arterial, que bueno, la presencia de cifras de presión arterial elevadas, ¿verdad?, puede ser un indicador de que hay una enfermedad renal. Hay otras causas también, en los diferentes grupos etarios son diferentes las causas, pero siempre la enfermedad renal está en todos los grupos etarios. Y bueno, entonces el control de la presión arterial se realiza en todos los niños sanos a partir de los 3 años. Cada vez que van, ¿verdad?, que concurren a un control en salud, al control pediátrico, hay que tomarle la presión arterial, que tiene algunas consideraciones en la infancia, ¿verdad?, porque tiene que ser en condiciones adecuadas, el niño no puede estar saltando, ¿verdad?, llega, está en la sala de espera saltando, corriendo y van y le toman la presión, ¿no? Tiene que estar un rato, 15 minutos, 20 minutos quieto antes de tomarle la presión. Y lo otro es el instrumental con el que se realiza, que hay diferentes tamaños de manguitos para las diferentes edades, ¿verdad? Entonces, y depende del tamaño del brazo, del perímetro del brazo, qué manguito hay que usar. Entonces no es tomarle la presión en cualquier lugar, en cualquier lado y con cualquier manguito, tiene que ser con personal que sepa, por eso es importante en el control pediátrico. Siempre que el niño sea sano, ¿verdad? Es a partir de los 3 años. Ahora, si tenemos un niño que tiene, por ejemplo, patología renal, que ha hecho infecciones urinarias recurrentes, o que tiene, sabemos, por ejemplo, que tiene un riñón único, o que tiene una hipoplasia renal, que es que un riñón se desarrolló menos que el otro cuando estaba, ¿verdad?, formándose el bebé, bueno, esos niños ya deben controlarse antes la presión, no esperamos hasta los 3 años, ¿está? Y bueno, y siempre en esas condiciones adecuadas para decir que es presión, o sea, que es hipertensión arterial, ¿tá? Que en los niños no hay un valor único como los adultos, que usamos un valor único, sino que depende de la altura del niño, de la edad y del sexo, ¿tá? Por eso hay que llevarle unas tablas, y bueno, y ahí se ve si tiene hipertensión o no. Las cifras de presión arterial, por ejemplo, en un niño en la emergencia o en un niño que está internado, que está con dolor, que está ansioso, bueno, no son tan fidedignos de que haya una hipertensión arterial, ¿verdad? Puede ser, sí, nos tiene que poner como atentos de que, bueno, si se constató una cifra de presión elevada, bueno, después hacer controles, ¿verdad?, en condiciones adecuadas para ver si realmente esas cifras son siempre elevadas o si fue secundario al dolor, a la ansiedad o a lo que fuera. Claro. ¿Y algo más? Bueno, y lo otro importante también me parece destacar es que en el examen de orina, ¿verdad?, cuando hacen un examen de orina en los niños, por ejemplo, no hay un carné de salud como en los adultos, que se hace un examen de orina y se puede detectar alteraciones urinarias que no tengan síntomas.
Pero sí, bueno, si van a la emergencia por algo o el pediatra les pide un examen de orina por otro motivo y aparece la presencia de proteínas en la orina o de hematíes, que es la presencia de sangre en la orina, sin síntomas, ¿verdad? Porque la enfermedad renal tiene eso, que puede ser silenciosa, no darnos cuenta y podemos tener una enfermedad renal. Entonces, bueno, si aparece eso, que es muy frecuente, la proteinuria puede estar en cualquier cuadro febril, ¿sí? Un niño tiene fiebre, está cursando un cuadro infeccioso intercurrente, una faringitis, un resfrío, bueno, puede tener proteinuria, pero no quedarnos con que fue por la fiebre, sino que repetir el examen de orina a la semana, ¿tá? Y bueno, y ver que realmente esa proteína haya desaparecido y que no sea algo permanente de una enfermedad renal. Claro. Recomendaciones, ya como para ir cerrando, para los padres que nos están mirando, bueno, del control ya desde el embarazo, eso Todo. lo dijiste en Sí. el primer bloque, Sí, sin lugar a ahí dudas. va, el control del embarazo, el evitar fármacos nefrotóxicos, sobre todo los analgésicos comunes que usamos, que son muchas veces de venta libre, ¿verdad? Bueno, tener cuidado porque eso también puede generar, ¿verdad?, enfermedad, o sea, son nefrotóxicos, entonces, bueno, tener cuidado con eso. El control y el adecuado, el tener unos hábitos miccionales saludables, en las niñas, por ejemplo, es muy frecuente que hagan infecciones urinarias recurrentes porque tienen malos hábitos miccionales, porque retienen orina, a su vez retienen materia fecal, son estreñidas, entonces eso genera factores predisponentes para infecciones urinarias recurrentes. ¿Ah? ¿Y qué eso va a generar? Si hace infecciones urinarias recurrentes, exponerla a, por ejemplo, estudios que son invasivos, que hay que ponerle sonda, que hay que irradiarlas, ¿tá? Y eso solo se previene con correctos hábitos miccionales y defecatorios, ¿tá? El niño tiene que ir al baño, ¿verdad?, cada 3, 4 horas, sacar, ¿verdad?, toda la orina, no quedarse reteniendo. Y bueno, y eso hay que manejarlo ya cuando el niño cuando deja el pañal, ¿verdad? Esa etapa es muy importante porque ahí aparecen por lo general las primeras infecciones urinarias. Empiezan a retener orina, empiezan a retener materia fecal y eso predispone a esa situación. La mamá ya desde, vamos a decir, desde el embarazo, su control también en la alimentación para ayudar a su bebé. Exacto, sí, sí. Y después, algo que no es menor, que son los antecedentes familiares, ¿tá? Que muchas veces no nos dicen, ¿verdad? Y bueno, todas estas enfermedades que hablamos de malformaciones de la vía urinaria ¿verdad? Es como un grupo de enfermedades, que son muchas, tienen polimorfismo genético, entonces ahí, por ejemplo, empezamos a preguntar y para atrás, sí, mi abuela tenía un riñón solo, mi abuelo tenía un riñón en herradura, mi tío tenía un riñón más chico que otro. Bueno, tener en cuenta que ese grupo de enfermedades, ¿verdad?, que son alteraciones anatómicas de la vía urinaria, son un factor de riesgo para enfermedad renal y que puede, ¿verdad?, son hereditarias, la presencia de quistes, poliquistosis, ¿verdad?, displasia multiquística. Todo eso hay que decirlo, todo María. eso, exacto, para tener como presente de que, bueno, de que hay cierto riesgo de enfermedad renal y estar más atentos. ¿Eso la mamá se lo va diciendo a su ginecólogo, a su obstetra? Claro, y al pediatra, Y cuando al empieza a ir a los controles, cuando preguntamos los antecedentes familiares, porque a veces no lo tenemos como tan presente, ¿verdad? ¿Algo más, doctora, que quieras agregar que se nos haya pasado? No, por ahora. Bueno, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes como siempre. Bueno, muchas gracias. Gente, nos vamos al tercer bloque de Espacio Salud, dialogando sobre el Día del Riñón, que como decíamos se conmemoró el jueves 14 de marzo. Vamos a recibir entonces en este tercer bloque a dos médicas nefrólogas también, la doctora Elian Gronros y la doctora Verónica Paganini. Ya venimos.
¿Sabías que el Laboratorio Institucional del Centro Médico de Salto cuenta con tecnología de avanzada que permite automatizar gran parte de los procesos, ganando rapidez y seguridad en los resultados de cada análisis clínico que allí se realiza? Su equipamiento y técnicas de última generación en todas sus áreas contribuyen a la prevención y al tratamiento de muchas enfermedades, que sumado a la alta capacitación de los licenciados, bioquímicos y médicos especializados que allí trabajan, hacen que nuestro laboratorio brinde el servicio que nuestros usuarios tanto merecen. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. En ACUDE contamos con cobertura propia a nivel nacional y una amplia red de beneficios para toda la familia. Estamos en permanente capacitación para brindarte la mejor atención con la calidez de siempre. Únicos en el país que cuenta con una red propia de cuidadoras capacitadas y profesionales reconocidos a disposición, ofreciendo atención personalizada en compañía y beneficios de excelencia. Si aún no eres parte de la familia ACUDE, te invitamos a conocer nuestras más de 20 sucursales totalmente equipadas. Seguimos avanzando, agradeciendo a toda la sociedad y en especial a nuestros afiliados por la confianza recibida, posicionándonos en la empresa de cuidados líder del Uruguay. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. Tercer bloque de Espacio Salud, dialogando de lo que se conmemoró el 14 de marzo próximo pasado, el Día Internacional del Riñón. Estamos hablando con nefrólogas. En el primer y segundo bloque hablábamos con la doctora, la pediatra en nefrología, María José Rodríguez, y ahora vamos a recibir a la doctora Eliane Gronros y Verónica Paganini, integrantes también del Centro de Diálisis del Centro Médico de Salto. Muy buenas noches, doctoras, gracias por estar, bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctoras, bueno, hablábamos con la doctora, con la pediatra en nefrología, María José Rodríguez, de la importancia del cuidado de la salud renal ya desde la mamá cuando está gestando ese bebé, ¿no? Pero la importancia entonces de ustedes como nefrólogas de adultos de cuidar nuestros riñones, que a veces, muchas veces no somos conscientes los adultos, ¿no? Ahí está. Sí, como dijo María José recién, el cuidado del pediatra va hasta los 15 años. A partir de que el niño cumple 15 años, continúa su control con el nefrólogo de adultos, o sea, con nosotros. Entonces, es como una continuidad asistencial que tienen esos niños que se vuelven adultos después. Claro. Los riñones, siempre decimos, para la población en general, que son dos, tienen el tamaño aproximado de un puño cerrado, están ubicados atrás, alrededor de sobre la columna, y si nosotros cerramos los puños y los ponemos acá, estarían ubicados en la parte de atrás, debajo de las costillas, como para tener una noción. Como la noción de decir, cuando ¿de me dónde duele? están? Claro. Ahí está. Muchas veces la gente piensa que hay dolor en los riñones y en realidad lo que duele es la columna. Los riñones están debajo de las costillas, acá, en este lugar. Trabajan las 24 horas al día, como para que tengan idea, en 40 minutos aproximadamente se filtra toda la sangre del cuerpo.
La filtración glomerular, que nosotros les decimos normal, es que se filtra la sangre a una velocidad de 100 mililitros por minuto, o sea, los 5 litros de sangre que todas las personas adultas tenemos, se filtran en aproximadamente 40 minutos. Y así pasa infinidad de veces en el día. La función tiene múltiples funciones, sobre todo es la de limpiar la sangre de todos los desechos. Se desecha por la orina todo lo que al organismo no le sirve en riñones que funcionan normalmente, ¿no? Estamos hablando. Y el resto vuelve a la sangre todos los nutrientes que son normales. Por ejemplo, lo que participan es en la eliminación de líquidos, eliminación de sodio, eliminación de ácidos, producen hormonas como la eritropoyetina, que hace que no tengamos anemia, por ejemplo. Otra hormona que es la renina, que participa en el control de la presión arterial. Bueno, son infinidad de funciones y bueno, trabajan silenciosamente sin que nosotros nos demos cuenta. Claro, por eso también es importante a veces esa enfermedad silenciosa, a veces que no nos damos cuenta y cuando queremos acordar evitamos los controles y vamos y tenemos un problema renal. Exacto. Factores de riesgo en las personas adultas. Los factores de riesgo, bueno, los más importantes son exactamente los mismos que para las enfermedades cardiovasculares en general. Por eso es que la salud renal está tan emparentada con la salud cardiovascular. Por eso que tanto la hipertensión como la diabetes es más del 50% de las causas de los ingresos a diálisis, por ejemplo. Son pacientes hipertensos y diabéticos con mal control, que no fueron a su médico, que no se hicieron los chequeos o que como no sienten nada, no le dan importancia. Nosotros tenemos pacientes que andan con 20 de presión y no tienen ningún síntoma, diabéticos que están con glicemias muy altas y no tienen ningún síntoma. Por eso que es tan importante el chequeo médico rutinario. Insistimos también que para la salud renal hay 8 reglas que son de oro. Como decía recién también María José, ingesta de líquidos es fundamental, de 2 a 3 litros de agua por día, ni de bebidas colas, ni de jugos, ni de otras cosas, que sea de agua. Disminuir la ingesta de sodio desde la infancia y bueno, en la edad adulta también, y más si son hipertensos. El control de los hipertensos, de los pacientes hipertensos y de los sanos también en las policlínicas de su control ambulatorio con el médico de referencia de cada paciente. El control de la diabetes, que se hagan glicemias también en su chequeo anual. Hay muchas patologías también que son prevenibles, como la patología de próstata, los cálculos que también pueden empezar desde la infancia, que hay una incidencia que es altísima hoy en día. Bueno, ya empiezan desde los niños y en los adultos también vinculados a la alimentación, sin lugar a dudas. En muy pocos casos tienen algún factor genético, pero la mayoría son alimentarios. Si hay antecedentes familiares de nefropatías, de familiares que estén en diálisis o de malformaciones o de otro tipo de enfermedades, el chequeo también precoz y decírselo también a su médico. Y bueno, y que dentro de los controles esté el examen de orina y la creatinina, bueno, que son los exámenes clave, bueno, que lo vamos a seguir repitiendo todos, como para detectarlas precozmente a las enfermedades. ¿Cuándo consultar? O sea, ¿cuándo tenemos que decir, bueno, se prendió la luz roja del semáforo, acá hay algo que no anda bien? Bien. La idea es no esperar que no ande bien, sino prevenir. Siempre vamos a hablar de prevención primaria, o sea, no desarrollar las enfermedades, como dijimos, la hipertensión, la diabetes, que pueden ser causa de nefropatía, de enfermedad renal, y en el caso de ya existir los factores de riesgo, como decía Verónica, o sea, que son no modificables, la edad, o sea, personas mayores tienen que consultar más seguido, aunque sean sanas, porque ya la edad es un factor de riesgo de enfermedad renal, y después todos los que nombró Verónica, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo,
Digo, todos esos son factores de riesgo. Entonces, en estas personas, saber si los tienen, que tienen que hacerse los exámenes para detectarlo precozmente, porque sabemos que la enfermedad renal es silenciosa y cuando da síntomas es tardío, ¿tá? La enfermedad crónica. De todas maneras, como síntomas que podríamos hablar, podríamos dividir en las diferentes partes o las diferentes estructuras a nivel nefrológico, a nivel renal. Entonces tenemos las enfermedades glomerulares, como hoy hablaba María José en los niños, que también la vemos de inicio en los adultos, en que dan lo que llamamos edemas, ¿tá? Hinchazón, que tiene ciertas características que es distinto cuando es un paciente con cardiopatía, por ejemplo, claro, con insuficiencia cardíaca. Son no gravitacionales, quiere decir, son sobre todo de los ojos, de la cara, de las manos, sí puede ser de los tobillos o puede ser lo que llamamos una anasarca, que es edema generalizado. Eso es un síntoma de glomerulopatía junto con orinas espumosas por pérdida de proteínas, digo, otro elemento que nos puede llevar a la consulta, que puede ser con el médico de cabecera y después derivado al nefrólogo. El tema es que consulte, no deje pasar. Otro síntoma que en general nadie deja de pasar porque es como que asusta al paciente, es la orina con sangre, o sea, la hematuria macroscópica, porque si es microscópica no es consciente el paciente. ¿Y los edemas, doctora? Eso sí también es algo que... Claro, se hincha, digo, notamos, yo que sé, un anillo, sí, o en la cara quedan los ojitos más chicos, por eso, y son sobre todo al levantarse, porque son las glomerulopatías, como te decía, que es por pérdida de proteínas, es una lesión a nivel glomerular, que esos edemas son hiponcóticos, que se llaman, no es la misma fisiopatología, explicación que, por ejemplo, las personas con problemas cardíacos, que es común que se hinchen los pies, o insuficiencia venosa, las varices, tienen otras características. Pues decimos que no son por la gravedad, claro, y son sobre todo al levantarse, ¿tá? Y en la cara y en las manos. Y es sí, notorio. Es notorio, claro, sí, orina menos la persona. Después bueno, como te decía, la orina con espuma, que indica que hay proteínas en orina, que no es normal. Claro. La proteína en orina tiene que ser 0, no se pierden. Bueno, la orina con sangre, como te decía, que puede haber múltiples causas, puede ser enfermedades renales o de la vía urinaria. Ahí en general de la vía urinaria es con dolor, con coágulos. Después trastornos miccionales, que pueden deberse, bueno, como hoy hablábamos de la nefrolitiasis, la presencia de cálculos, y que da trastornos, las infecciones urinarias, que dan, bueno, ardor para orinar, todos son síntomas pero en general, digo, lleva la consulta, nadie, pero bueno, está bueno en el hombre destacar la importancia de determinada edad, de 45 para adelante, por lo menos 50, el control de la próstata aún sin síntomas, porque es muy frecuente el crecimiento, aunque sea adenomatoso, benigno, de la próstata, que está alrededor de la uretra, que es la última parte del aparato urinario, y que crece y aprieta. Entonces a veces llegan pacientes con retenciones agudas de orina, ¿tá? Con dolor intenso en el abdomen bajo donde está la vejiga, y es necesario colocar una sonda y viene muchísima orina porque se tapó totalmente. Claro. Entonces llegar a evitar eso. Entonces se levanta muchas veces a orinar en la noche, bueno, estar atentos a eso y a, bueno, hacerse el PSA, el urólogo, digo, para evitar y diagnosticar tempranamente. Porque ya la enfermedad renal crónica, como Verónica hoy explicó muy bien las funciones, cuando da síntoma la insuficiencia renal ya muy avanzada, severa, claro, la anemia se produce porque el riñón produce eritropoyetina y entonces puede haber cansancio, debilidad por anemia. Después retención de líquidos, porque el riñón, una de las funciones es eliminar. Nosotros orinamos 1,5 litros por día, entonces empieza a orinar menos la persona en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica y a retener líquidos. Y bueno, y después por todas las toxinas, porque el riñón tiene la función de depurar la sangre, entonces hay muchos síntomas que son inespecíficos, como puede ser prurito, la picazón, calambres por el potasio que sube en sangre,
Pero digo, siempre tratamos de hacer hincapié en los factores de riesgo, capaz a veces somos muy repetitivas, pero es no llegar a esto, porque en estas etapas, hablando de la enfermedad renal avanzada, hay muy poco para hacer, ya no podemos prevenirla, no podemos enlentecerla sobre todo. Claro. Y sí en los pacientes, evitar que se produzca hipertensión, diabetes, obesidad, no fumar, y en los que la tienen, controlarla, porque las enfermedades, la hipertensión y la diabetes bien controladas, hablábamos en otras veces del programa de salud renal, sí, que detecta esos pacientes, y bien controlados se enlentece la progresión de la enfermedad renal y llegan mucho más tarde a diálisis, sabemos que es un tratamiento que conlleva muchas molestias y bueno, digo, de ser necesario se hace, pero tratamos de que lleguen menos pacientes o más tardíamente. Ya como nefrólogas reconocidas en Salto, ¿qué es lo que entonces el ABC de lo que recomiendan ya desde, bueno, cuando son niños, el control con el pediatra? María José lo decía ya, desde el control cuando está en la panza de la mamá, ¿no? Después ya con el pediatra. Y después, cuando pasan a ser adultos, un control en sangre y orina con el médico de referencia. Nosotros tenemos la ventaja, perdón Verónica, si vas a hablar, que tenemos el carnet de salud laboral que incluye desde hace algunos años la orina y el examen de orina y la creatinina, que como hoy decía Verónica, despista, o sea, la orina ve la densidad, la presencia de hematíes, glóbulos rojos, que sería una microhematuria, de proteínas antes de que llegue a ser una orina espumosa, y la creatinina, digo, tenemos valores que son normales o que no en cuanto a la función. Eso está en el carnet de salud. Y después una ecografía, digo, que ve lo estructural. Pero Sí, era eso mismo, que está incluido por decreto, por suerte, hace años. Entonces, bueno, es un gran despistaje. Nos llegan muchos pacientes que son derivados desde las distintas clínicas, que se detecta proteinuria o hematuria en un examen de orina por carnet de salud. Claro. Y también pacientes que han quedado en diálisis, que fueron diagnosticados, o sea, que estaban trabajando hasta el día anterior en un carnet de salud. Es increíble, pero, pero también hemos tenido casos. Y bueno, y lo otro que quería recalcar también, todo el tema de los antiinflamatorios no esteroideos, que lo dijo antes también María José, que ya los niños se los dan desde la infancia, y hay una automedicación con, voy a nombrar nombres comerciales, no sé, de Ketofen, Diclofenac, de Perifar, que son antiinflamatorios, y bueno, y vemos también muchas complicaciones por estos medicamentos que se consideran banales, pero que no lo son, que para los riñones son nefrotóxicos. Claro. Y es muy importante porque estamos viviendo lo que es se dice una epidemia mundial de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, como es la enfermedad renal en este caso. Entonces estamos viendo que la curva viene subiendo exponencialmente, los ingresos a diálisis vienen subiendo. ¿Y cada vez más jóvenes, doctora? Más jóvenes y más cantidad. Y más cantidad de pacientes, sí. Sobre todo también después de la pandemia, no sabemos qué pasó, si no hubo controles, justamente la importancia del control que se perdió durante la pandemia. Y bueno, y nos han llegado cantidad de pacientes ya todos descompensados y sin mucho para hacer, más que ingresarlos a diálisis. ¿Y que entre hombres y mujeres ven la diferencia o no? No. Vemos muchas mujeres también con los mismos factores de riesgo que los hombres. Hipertensas sin control, diabéticos sin control, muchos pacientes con cálculos, la automedicación, bueno, todo lo que hablamos. Insistir siempre en la prevención, eso nos parece lo más importante. Primero, su médico de referencia, que no dejen de ir, y automáticamente serán derivados tanto desde la policlínica, bueno, como desde el carnet de salud también, a continuar el control en policlínica.
Doctoras, nos vamos al cuarto bloque. Doctora Paganini, muchas gracias, Bueno, te despedimos. muchas gracias. Continuamos en el cuarto y último bloque con la doctora Eliane Gronros y vamos a sumar a la doctora Lorena León. Ya venimos. ¿Sabías que el Laboratorio Institucional del Centro Médico de Salto cuenta con tecnología de avanzada que permite automatizar gran parte de los procesos, ganando rapidez y seguridad en los resultados de cada análisis clínico que allí se realiza? Su equipamiento y técnicas de última generación en todas sus áreas contribuyen a la prevención y al tratamiento de muchas enfermedades, que sumado a la alta capacitación de los licenciados, bioquímicos y médicos especializados que allí trabajan, hacen que nuestro laboratorio brinde el servicio que nuestros usuarios tanto merecen. Centro Médico de Salto. Más servicios, más salud. En ACUDE contamos con cobertura propia a nivel nacional y una amplia red de beneficios para toda la familia. Estamos en permanente capacitación para brindarte la mejor atención con la calidez de siempre. Únicos en el país que cuenta con una red propia de cuidadoras capacitadas y profesionales reconocidos a disposición, ofreciendo atención personalizada en compañía y beneficios de excelencia. Si aún no eres parte de la familia ACUDE, te invitamos a conocer nuestras más de 20 sucursales totalmente equipadas. Seguimos avanzando, agradeciendo a toda la sociedad y en especial a nuestros afiliados por la confianza recibida, posicionándonos en la empresa de cuidados líder del Uruguay. Laboratorio Salto, con más de 45 años atendiendo la salud de los salteños. Ahora en un local renovado con más de 10 profesionales para brindar el mejor servicio, una cálida atención y utilizando tecnología de vanguardia para obtener mejores y confiables resultados. Estamos en Artigas 970, en horario corrido de lunes a viernes de 7 a 20 y sábados de 10 a 12. ¿Cuánto hace de tu última mamografía? Agéndate ahora por WhatsApp 098-831-582. Pedí fecha y hora y listo. El diagnóstico oportuno salva vidas. Consultorio Dr. Miguel Realini, Rivera 1026. Cuarto y último bloque de Espacio Salud, dialogando con médicas nefrólogas. En el primer y segundo bloque hablamos con la pediatra en nefrología, doctora María José Rodríguez. En el tercer bloque recibíamos a la doctora Verónica Paganini junto a la doctora Eliane Gronros. Y ahora en este cuarto y último bloque continuamos con la doctora Gronros y sumamos a la doctora Lorena León, también nefróloga. Muy buenas noches, doctora. Gracias por estar. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctora, bueno, enfermedades renales más frecuentes que ven ustedes. Bueno, yo voy a ser un poco reiterativa quizás, pero en Uruguay y en el mundo la tendencia es que las enfermedades renales comparten
los factores de riesgo cardiovasculares, o tienen las mismas causas, mejor dicho. Entonces, de las más importantes en cuanto al peso o la representación numérica que tienen, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal diabética. En cuanto a estas dos, en escenarios en donde no se lleva a cabo un adecuado control tanto de las cifras de presión arterial como de los valores de glucosa en los pacientes diabéticos. Esos son poblaciones de riesgo, esos pacientes de evolucionar lamentablemente a enfermedad renal extrema, a estadios muy tardíos o muy evolucionados, y bueno, son los que incluimos en plan de diálisis, y son causas frecuentes en Uruguay de ingreso a diálisis. Después, por otra parte, y sobre todo con el objetivo de generar un poco de conciencia en lo que tiene que ver con que se pueden prevenir estos cuadros que evolucionan, tenemos el grupo de enfermedades que son obstructivas, que bueno, que ya un poco también habían comentado las colegas. En los hombres, la enfermedad por el agrandamiento benigno de la próstata, la uropatía obstructiva por la hiperplasia prostática, que es de resorte del urólogo, pero bueno, es importante que los pacientes sepan que si hay alteraciones en el chorro de orina, si después de una determinada edad los hombres empiezan a notar que se levantan con más frecuencia para orinar en la noche, que les cuesta emitir orina, esos pacientes sí tienen que consultar, pero como decía Elian, si no tienen síntomas, después de los 50 años también es adecuado un control para despistar el agrandamiento de la próstata y prevenir justamente la evolución a enfermedad renal. Por otra parte, y también dentro del grupo de las obstructivas, es importante por su frecuencia y por el impacto que tiene, porque también son causa de ingreso a diálisis, las enfermedades que producen cálculos, la litiasis urinaria, de la vía urinaria, y saber que si bien son molestas, generan mucho dolor, en el episodio sí hay inflamación del riñón y eso tiene también consecuencias funcionales, pero saber que el problema no se resuelve cuando el paciente expulsa el cálculo o cuando se retira quirúrgicamente. Esos pacientes hay que estudiarlos, hay que ver la causa de formación de esos cálculos para que no sigan generando, porque cada episodio se suma al daño renal que ocasionan. Entonces, repetidos episodios, lo mismo sucede con las infecciones urinarias. También vemos, lamentablemente, esto se da más en mujeres, pero mujeres jóvenes, ingresos a diálisis por infecciones urinarias a repetición. ¿En donde no se controlaron, Lorena? Quizá no se trataron adecuadamente, quizá no se estableció la causa, quizá estábamos en presencia de un reflujo, claro, y no se despistó, no se diagnosticó a tiempo y no se corrigió. Entonces estamos hablando de infecciones con hipertensión a nivel de la vía urinaria por ese reflujo y la consecuencia siempre es funcional. ¿Cómo se diagnostica entonces estas enfermedades renales? En realidad es con exámenes que son no invasivos o mínimamente invasivos. También los comentaban las colegas. Un examen de sangre para determinar la creatinina sérica, que se aproxima bastante a el nivel de función renal, bastante, no es exacta, pero sí nos da una idea del funcionamiento de los riñones. El examen de orina, que muchas veces es fundamental en el carnet de salud y contar con un carnet de salud vigente porque justamente captamos pacientes asintomáticos a través de estas medidas estatales, que está muy bueno. Entonces, en el examen de orina podemos encontrar lo que se llaman las alteraciones urinarias asintomáticas. Podemos encontrar proteinuria microscópica, que no se manifestó con espuma en orina todavía, pero que ya ese paciente tiene proteinuria. Podemos encontrar glóbulos rojos, aunque el paciente no tenga episodios de sangrado en orina, puede haber glóbulos rojos, sangre microscópica en orina. Alteraciones, como decía Elian, de la densidad urinaria, importante también en pacientes que tienen cálculos, la presencia de glucosa en orina, distintos elementos que nos pueden poner en la pista de la presencia de una enfermedad renal o de factores de riesgo para presentarla. O sea que tenemos elementos, gracias a Dios, como para prevenir, como para ver también y prevenir de llegar a lo que va a hablar Elian ahora, que es el tema de la diálisis. Sí, ¿no? Además, si vemos la epidemiología y atendemos sobre todo a las causas y a las que son más frecuentes en nuestro país, sí, hay muchas que realmente, si no todas, se puede prevenir la evolución. La enfermedad quizás no se pueda prevenir
pero se puede prevenir la evolución, enlentecer la evolución hacia la enfermedad renal terminal y quizás sí evitar, en el caso por ejemplo de las obstructivas, evitar la evolución a enfermedad renal extrema. Algo que me quedó reflotando acá cuando lo decías clarito, Lorena, que por más que se saque o se expulse el cálculo, la gente piensa, todos pensamos, bueno, se terminó el problema, se solucionó, pero puede volver corríjanme si me equivoco, a generar otro cálculo. ¿Y qué pasa con la famosa que escuchamos mucho? No, tengo como cierta arenilla. Sí. Y bueno, eso puede ser, pueden ser cristales en orina, puede ser que el paciente tenga predisposición a formar cálculos, puede ser que tome poca agua, que la ingesta sea insuficiente. Esos pacientes hay que estudiarlos, ¿tá? O sea, y la expulsión de arenilla es tan valiosa semiológicamente como la expulsión de cálculos. Claro. Y hay, detrás de eso, en general, hay alteraciones metabólicas que favorecen la producción de cálculos. Y eso es lo que hay que evitar. Rompiendo con ese mecanismo, evitamos la formación del cálculo y evitamos el impacto funcional. ¿Y eso metabólico puede ser debido a alguna medicación que el paciente está tomando o por genética o porque...? Bueno, hay de todas, en realidad pesa mucho la alimentación, pesa mucho la ingesta de agua, pero hay otro grupo, que no son las más frecuentes, hay otros grupos en donde hay alteraciones que son genéticas y son familiares muchas veces. Claro. Insuficiencia renal, ya cuando llegamos a qué tratamientos, Eliana. Vamos a hablar de insuficiencia renal extrema, ¿no? Sí. Ya cuando el filtrado glomerular, la creatinina es muy alta, que no tenemos un valor, porque depende también de la masa muscular, de la edad, del sexo, pero digo que estamos hablando de un filtrado que normalmente es de 100-120 mililitros por minuto normal. Un paciente se plantea ya entrar a diálisis en un diabético un poco antes, con un filtrado de 15 mililitros por minuto, y a veces llegan pacientes que tienen 5, 10 y a veces ya ni orinan ni eliminan líquido y bueno, hay que dializarlos, hay que empezar de urgencia. Digo, está también el tratamiento en agudos y en crónicos, ¿no? A veces llegan pacientes por patologías agudas o crónicas sin control a necesitar diálisis, que es uno de los tratamientos sustitutivos de la función renal. El otro es el trasplante, pero eso tiene que ser coordinado. En situaciones, por eso digo, agudas o crónicas. Cuando hablamos de diálisis tenemos dos tipos. La hemodiálisis, que la hacemos acá en el centro de diálisis, que es de hemodiálisis, y la diálisis peritoneal. Las características a grandes rasgos de cada una de ellas: la hemodiálisis, el paciente tiene que tener un acceso vascular o angioacceso, que en general, digo, cuando se empieza y no se pudo programar esto, empieza con un catéter venoso central que se puede poner a nivel yugular o a nivel femoral. Tratamos yugulares en el cuello, porque necesitamos, para la diálisis se hace en general 12 horas por semana, es lo estándar. La dosis de diálisis, decimos nosotros, lo estándar son 12 horas semanales, en 3 sesiones de 4 horas, día por medio. Entonces digo, cuando no se pudo programar se coloca un catéter, o cuando hay complicaciones del angioacceso, que son las fístulas que llamamos. La fístula arteriovenosa es una cirugía que se hace, tratamos de que sea en los miembros superiores y en el no dominante, o sea, si la persona es diestra, en la izquierda y viceversa, en el cual el objetivo, se hace por un cirujano vascular, es superficializar una vena. Entonces se une una arteria, que normalmente van mucho más profunda, porque ¿qué pasa? Ahí se colocan las agujas, donde por tubuladuras van a pasar la sangre por un filtro que está colocado en una máquina, y ahí se filtra la sangre. Pero claro, como decía Verónica, el riñón trabaja las 24 horas del día, y este tratamiento es 12 horas por semana, entonces necesitamos un flujo de sangre mucho mayor al del riñón funcionando normalmente. El flujo de bomba que le llamamos, o sea, la cantidad que tiene que salir y pasar durante 4 horas, es de 300 a 400 mililitros por minuto. Entonces, una venita común no sale esa cantidad de sangre,
por eso es que necesitamos un catéter en una vena más gruesa, profunda, o una fístula, que es una cirugía, como te decía, que se hace por el vascular, se deja que eso madure, que cicatrice para empezar a usar. Durante la sesión de diálisis, en el centro de diálisis, se hacen distintos controles de la presión arterial, sobre todo, bueno, del peso cuando llegan, porque hay pacientes que ingresan con diuresis mantenida o algo, o sea, orinan, y después con el tiempo la mayoría de los pacientes dejan de orinar. Entonces, entre una sesión y otra, ellos ganan peso, que es líquido. Entonces, además del proceso de filtración, hay que programar en esa máquina la cantidad de líquido a perder. Es un tratamiento que es bastante, no es fácil de llevar, por eso siempre lo que insistimos es en la prevención, pero bueno, una vez llegado es la manera de seguir viviendo también. Sí. Y no solo es tener que concurrir día por medio, sino que tienen que hacer una dieta especial, tienen que tomar poco líquido, porque claro, si no, vienen con mucho peso, decimos nosotros y dicen ellos también, para sacar. Entonces nosotros tenemos nutricionista, tenemos todo un equipo multidisciplinario. Eso es más o menos la hemodiálisis. Después la diálisis peritoneal es ambulatoria, el paciente se hace el procedimiento en la casa, es también un IMAE, que que en realidad están en Montevideo, pero como es ambulatorio, lo seguimos nosotros y por comunicación telefónica con los médicos y las licenciadas de los 3 IMAE de peritoneal que hay en el país, que están en Montevideo. Se usa un catéter que se coloca cerca del ombligo y utiliza el peritoneo, que es una membrana que tenemos todos, como filtro. Como usamos el capilar en hemodiálisis, se usa la membrana peritoneal de filtro para, la diálisis lo que hace es sacar las toxinas y iones que están de más, aportar a veces calcio y sacar líquido. ¿tá? Esas son más o menos a grandes rasgos las 2 técnicas de diálisis que son IMAES y que son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Es equitativo para toda la población uruguaya, sea que se atienda en salud pública o en una institución como el centro médico acá. Y el otro tratamiento que siempre decimos que es el mejor, porque la diálisis en realidad se encarga de la función excretora. El trasplante, que puede ser ponerse en una lista de espera para donante cadavérico o de un paciente, de una familiar que es hasta 2º grado y que pueda donarle el riñón, que sea compatible. Si bien tiene que tomar medicación, hace una vida normal, claro. No necesita más hacerse la diálisis y ahora también un paciente puede ir de una técnica a la otra. En el centro de diálisis tenemos pacientes que han sido trasplantados, que por X motivo hubo rechazo o algún problema, después vuelven a ser trasplantados. Si tienen un problema con el angioacceso pasan a peritoneal, son las 3 técnicas de sustitución de la función renal cuando ya no, sus riñones propios no tienen el suficiente filtrado que permita mantener la vida. Doctoras, un mensaje final para los televidentes. Ya pasamos con el Día Internacional del Riñón, que fue el 14 de marzo próximo pasado, pero en base a todo esto, a la prevención, como recién decías, ¿no, Eliana? Como mensaje final, yo creo que para toda la teleaudiencia es que la enfermedad renal es muy frecuente, es 1 de cada 10 y ahora se está hablando hasta de un 13% de la población mundial que tiene algún grado de enfermedad renal, o sea, concientizarnos de eso, que es silenciosa, que tenemos que conocer todos los factores de riesgo que ya nombramos, que esos pacientes tienen que estar alertas, consultar, si trabajan, hacerse el carnet de salud para hacer un diagnóstico temprano o con hábitos saludables, como decía Verónica, las 8 reglas de oro, que son, hacer ejercicio, no al tabaquismo, dieta saludable, con poca sal, con pocos alimentos ultraprocesados,
los controles médicos, no automedicarse, no al uso de los antiinflamatorios no esteroideos en forma, cuando son necesarios, sí, obviamente, pero indicados por el médico, no como vemos a veces el perifaro, el ibuprofeno que toma todo el mundo para que se está cansado. Porque son prevenibles la mayoría, porque dejadas avanzar el tratamiento último, que es lo que hablé recién de la diálisis, es realmente un tratamiento que es difícil de hacerse, es complejo, implica un cambio de vida no solo para el paciente, sino para la familia. Entonces, bueno, tenemos en Uruguay, en el Centro Médico, el programa de salud renal, que hemos hablado otras veces, desde 2004, en el que ya detecta pacientes con las etapas iniciales, y en esos pacientes se ha logrado, gracias a este programa, enlentecer. 7 años más tarde, en general, en las estadísticas han llegado a diálisis y muchos no llegan nunca, controlando todos los factores de riesgo cuando esas enfermedades, como decía Lorena, ya están. Claro. Si es hipertenso, bueno, es una enfermedad crónica como la diabetes, no se curan, pero bien controlados, y no solo evitamos la nefropatía o la enfermedad renal, sino que evitamos todas las enfermedades cardiovasculares. Doctora, muchas gracias por haber estado en Espacio Salud, a las órdenes. Bueno, gracias a ti, gracias a usted. Gente, llegamos al final de este Espacio Salud hablando sobre salud renal en el marco de lo que se conmemoró el 14 de marzo, el Día del Riñón. Hablamos con médicas nefrólogas, todas integrantes del Centro de Diálisis del Centro Médico de Salto. Ha sido un placer para mí haberlos acompañado hasta ahora. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo. Buena semana para todos.